porque me vou pasar enseguida ao castelán, pero estando en Galicia quería tamén facer este guiño ás persoas que residen en Galicia. Parte da ventaxa que temos en Galicia é que o noso idioma é universal tanto polo que se estende como polo ben que se entende, en todos os sentidos. Entonces, a partir de... a ver si no me trauco. Buenas tardes a todas y a todos, y quiero comenzar por agradecerle tanto a la Confederación Estatal como de forma especial a FEAFES Galicia tener la oportunidad de estar hoy aquí y de que este congreso tenga lugar en Galicia y en la parte que a mí me toca más concretamente en A Coruña, porque resido cerca de A Coruña. Entonces, agradecerle tanto a José María Sánchez como a José Ramón Girón el que hubieran tomado también esta decisión. Mi intervención evidentemente va a ser muy breve porque lo único que tengo que hacer es presentar a Tomás. Entonces, como el que tiene que decir cosas interesantes en esta mesa es Tomás, yo simplemente quiero, sabéis que tenéis un programa muy completo todo el día de mañana. Se va a hablar de empleo, se va a hablar de vivienda, se va a hablar de salud mental, 2 puntos, un tobogán hacia la exclusión social, interrogante. Cuando veía esto, yo no pensaba, decía, yo no sé si no pondría primero lo último, es decir, si la salud mental es un tobogán hacia la exclusión social, pero no me voy a meter ahí. Cada uno que lo organiza su casa como quiere. Mañana vais a tener la inauguración oficial, va a haber representación política, institucional. Esos mensajes los dejo para ellos. Yo soy su directora y como su directora soy funcionaria y como funcionaria soy técnica. Entonces, lo que hoy diga aquí, que poco va a ser, simplemente es para anunciar qué líneas de trabajo estamos llevando a cabo, en este caso además en colaboración continua, a veces demasiado continua incluso porque nos vemos todas las semanas, 2 días a la semana con las entidades, pero sí es cierto que todo el trabajo que estamos haciendo a través de la Secretaría Xeral de Política Social no tiene ningún sentido si no contamos con la colaboración de las entidades representativas de las personas con discapacidad. En este caso, estoy convencida de que este congreso va a ser un éxito porque detrás está FEAFES Galicia. Y FEAFES Galicia en su día a día es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar y de cómo se tiene que luchar. Desde la perspectiva de una mirada amplia, desde una perspectiva en la que se mira hacia los lados y no se mira hacia adentro. Son valores que, más allá de lo que luego nos comente César, es un poco deciros a vosotros mismos los que sois, pero creo que es bueno también que se sepa que por parte de esta administración eso se reconoce. Estando en Galicia, también quiero decir que hay una serie de datos que queremos contextualizar, porque hay gente de fuera de Galicia, y lo cierto es que FEAFES Galicia pues lleva funcionando desde el año 1995, tiene 14 asociaciones actualmente formando parte de la federación y tiene... Y en parte darles la bienvenida porque entre todos esos casi 200 socios que tenemos en Forética, FEAFES es uno de ellos, así que estamos más que contentos de tenerlos. En Galicia, hay una conexión seria en mi vida, me parece, después de tantos años en Irlanda, estar aquí hoy, así que un placer. Hace poco estaba haciendo una de estas formaciones sobre cómo hablar en público y todo ese tipo de cosas, y dicen que cada 21 minutos nuestra atención se va al diablo, digamos, por así decirlo. Así que entiendo que son las 7 y tantas de la tarde, han tenido un día largo, algunos han viajado, así que voy a tratar de ver cómo hago para evitar que se me duerman y para evitar que contagie los bostezos, así que vamos a ver cómo... Pero la idea es efectivamente que dialoguemos un poco. Yo tengo... Si les dijera que tengo 90 diapositivas, probablemente se levantan y se van, ¿no? Así que a todas no hace falta que nos detengamos 40 segundos o lo que sea en cada una, porque si no aquí nos quedamos hasta mañana. Pero sí tratamos de hablar un poco. Entonces,
Traigo un montón de cosas y de materiales que les quiero comentar. Un poco lo que me habían pedido es que les hablara de cómo está este tema de la responsabilidad social empresarial, en qué está, qué últimos avances, novedades, etcétera, pero quiero que se lleven un par de mensajes, ¿no? Bueno, primero van a escuchar de mí y de mi organización, sin duda. El mundo está cambiando, eso no hay ninguna novedad, solo hace falta leer el periódico todos los días y siempre hay cosas nuevas, desarrollos nuevos. Ayer estuve en una conferencia en la sede Telefónica y decían que algo así como el 80% de todos los datos que tenemos en el mundo, desde que se conoce y que se calcula los datos de todo tipo de tecnología que tenemos, se han creado en los últimos 2 años. Entonces hay una cantidad de cambios y de aplicaciones de esos cambios que nos sobrepasan, así que en eso no les voy a decir nada nuevo. La empresa, eso es una parte en esta sopa de nuestra sociedad más compleja, juega un papel más distinto. Para bien, espero, pero bueno, no siempre es tan lineal ese avance y esa visión de cómo la empresa evoluciona y se adapta a las necesidades nuestras de la sociedad, de la administración, de las organizaciones del tercer sector, pero creemos que está avanzando y en eso tratamos todos de jugar una parte en ello. Les daré un ejemplo si el tiempo da y si todavía están despiertos. Si no, podemos poner a disposición las diapositivas, que hay mucho material y como decías, hay mucho en internet también ahí que podemos encontrar. Quería tener minutitos para hablarles sobre el tema salud en particular y qué papel juega la empresa en el tema de la salud, del fomento de la salud, de la promoción de la salud. Eso es un tema bastante interesante. Salud mental, bueno, es muy interesante, pero lo interesante es que es lamentable que no hay muchos y grandes ejemplos para un tema tan serio. Y hay algunas conclusiones si nos da el tiempo, pero si no, lo más interesante es que dialoguemos todos juntos. Entonces, no les voy a contar quién es Forética porque ya saben de qué se trata, pero somos una organización sin fines de lucro que un poco se creó con la misión de tratar de ayudar a que las empresas principalmente entiendan mejor que su modelo de gestión, que para ser mejor gestionadas necesitan entender que tienen unos impactos en la sociedad y en el medio ambiente principalmente, y que para poder gestionarse mejor y tener más éxito como empresas, porque para eso se crearon, para generar valor a los dueños o a los accionistas, tienen que también estar alineados con la sociedad, entender cómo están evolucionando esas necesidades de la sociedad. Suena muy bonito, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora no sé si es verdad o no, pero lo que trata de hacer Forética con este grupo de empresas, que ya estoy seguro que están viendo, esta otra y está esta, sí, siempre decimos, ¿no?, los mejores y los peores de la de empresas. Y un poco lo hacemos a propósito, porque nosotros no podemos ponernos a decir esta empresa es buena, esta empresa es mala. Nosotros no damos fe de que una empresa sea socialmente responsable o no, sino lo que hacemos es tratamos de trabajar con esas empresas en tanto y en cuanto esas empresas quieran con nosotros para cambiar algunas de sus prácticas, para cambiar algunos de sus procesos, para que comuniquen mejor lo que hacen. No tienen idea la cantidad de veces que voy a hablar con algunos de nuestros socios y me dicen, sí, porque acabamos, de hecho me hablan, esta empresa tiene plantas de fabricación de alimentos en todo el país, aquí en Galicia también, ¿no? Y me decían, es que tenemos una planta que es la primer planta cero emisiones a nivel mundial del grupo, pero nadie lo sabe. ¿Es relevante? Nosotros creemos que sí. En Forética no solo trabajamos con estas empresas, sino que trabajamos en distintas áreas. Una de esas áreas en las que trabajamos es la investigación. Hará unos 3 meses publicamos un documento bastante árido, pero muy interesante, debo admitir, para estas noches de insomnio, que se llama el Informe Forética. Es una encuesta a más de 1000 ciudadanos, personas como usted o como yo, y nos hacen preguntas sobre nuestros actos, si entendemos lo que es la responsabilidad social, qué entendemos por consumo responsable, si entendemos que ese consumo tiene que ver con pagar más
por un producto que sea ambientalmente responsable o socialmente responsable. Ya entramos en toda una serie de discusiones sobre si el consumidor realmente entiende la pregunta o no, pero lo que es interesante es que tratamos de ver si hay un interés en estos temas. Interesa mucho, algo así como 8 sobre 10 nos dicen que les interesa. Les preguntamos, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Usted conoce alguna empresa que sea muy buena en esto, que haga cosas bien, que trate a sus clientes como se merece, que cuide su impacto en el medio ambiente, que tenga acciones para relacionarse con la comunidad y que lo comunique bien? No conozco ninguna, no se me ocurre ninguna. Así como solo 2 sobre 10 son capaces de identificar una empresa, ¿no? Entonces, hay un poco, estamos entrando en algunos de los desafíos que tiene la responsabilidad social, ¿no? Entonces, a través de investigaciones como estas, tratamos de avanzar un poco el conocimiento que hay sobre la responsabilidad social en España. También estamos en América Latina haciendo algunos proyectos. Hace menos de un mes publicamos un informe sobre cómo las empresas miden su impacto social. Es un trabajo bastante teórico, por así decirlo, pero es para entender que las empresas, como se decía antes, obviamente tienen proyectos e iniciativas en la comunidad local, pero cómo entender que eso tiene un impacto, ¿no? ¿Qué sentido tiene que una empresa diga, hemos donado 500.000 euros para tal causa, sin realmente saber qué impacto ha tenido esa inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de unos análisis de cómo trabajan algunas empresas en América Latina, hemos sacado unas conclusiones, están en ese informe, y bueno, y hacemos muchas otras cosas más. ¿Qué más les puedo decir? El 1 de octubre vamos a celebrar nuestra conferencia anual, se hace en Madrid. Si están interesados, apúntenselo, están más que invitados, y lo que tratamos de hacer es una conferencia sobre últimas tendencias en distintos aspectos. El año 2015 es un año clave en muchos de estos temas que les voy a hablar ahora, así que por eso creemos que la conferencia esta vale la pena. Listo, se acabó la publicidad. Entonces, efectivamente, lo que venía a contar en el primer mensaje, el mundo cambia y hay muchísimas cosas que están sucediendo, y eso nos afecta a nosotros como personas, pero también a las empresas, ¿no? Entonces, si pensamos en la urbanización, de las 20 ciudades del mundo, solo 2 están en Europa, entonces podemos decir, bueno, quizás eso no sea un gran problema, pero de aquí al 2050, 3/4 de los europeos vamos a vivir en ciudades. Esa ciudad, que puede parecer todo muy, muy divertido y entretenido cuando uno quiere salir a tomar algo, tiene toda una serie de desafíos de cómo se gestionan las ciudades, de cómo se integran a personas distintas en esas ciudades, de cómo manejar infraestructuras como puede ser el sistema de transporte, sistema de salud, sistema educativo, etcétera, etcétera. Y evidentemente estas grandes ciudades tienen un impacto ambiental tremendo, seamos honestos, porque contaminan, porque estamos quitando gente del campo que se va a ir a las ciudades, eso tiene un impacto también en nuestra capacidad para producir, etcétera, etcétera. Y en un contexto tan terrible como puede ser esto, las empresas que están más alineadas con esta visión, al menos mi visión de responsabilidad social, entienden que hay oportunidades de negocio asociadas a este tipo de cambios. Ahora en unos minutos les voy a hablar de la economía colaborativa, que es un tema bastante controversial. Si alguna vez oyeron hablar de Uber y el tema de los coches compartidos, es un tema que requiere muchísimo análisis y no lo vamos a resolver esta noche, pero por ejemplo ayer me comentaron que en la ciudad de Lisboa, que es una ciudad bastante grande, se hizo un análisis que lo desarrolló la Comisión Europea, y llegaron a la conclusión que si los coches de la ciudad de Lisboa se utilizasen al 100%, porque en promedio un coche, no sé quién de aquí tiene coche, supongo que muchos levantarían la mano, un coche está siendo utilizado, es decir, está en movimiento en promedio un 4% del tiempo. El resto del tiempo el coche está aparcado. En promedio, si sumamos todos nosotros en una ciudad. Entonces, para los desplazamientos que requieren las personas que viven en la ciudad de Lisboa, llegaron a la conclusión que si hubiera
solamente coches compartidos necesitarían solamente el 10% de todos los coches que hay en Lisboa. Imagínense el impacto que esto puede tener en temas de tránsito, de emisiones, de cómo puede convertirse en una ciudad más amigable para las personas, etcétera. Va a decir, sí, ¿y qué hay de los fabricantes de coches, pobrecitos, no? Pero bueno, acá están las oportunidades. Transformación demográfica, como lo llamamos en Forética, ¿no? Cada vez estamos viviendo más, lo cual es genial, pero a la vez esa vida más larga tiene sus desafíos, ¿no es cierto? El desafío de cómo seguir integrando en nuestra sociedad personas mayores, dentro y fuera del lugar de trabajo. Hay algunas iniciativas muy interesantes, por ejemplo en Alemania o en el Reino Unido, sobre cómo las empresas ya están trabajando para integrar personas mayores. Y algunos me dirán, bueno, no es lo que tienen que hacer porque pobrecitos, les dan pena, son mayores. No, porque en muchos países y en muchos sectores y en muchas industrias, la mejor manera de llevar a la estrategia de negocios es manteniendo a estas personas trabajando para ellos. ¿Por qué? Porque tienen una flexibilidad horaria que gente más joven no tiene, porque tienen unas habilidades y unos conocimientos que gente más joven no tiene, y porque realmente forman un poco del ADN de la empresa, y eso que mucho se dice, nuestros empleados son nuestros mejores embajadores. Bueno, ese tema del crecimiento demográfico es un desafío, pero también es una oportunidad. Y ni hablar de cuando si yo les digo la inmigración en Europa y pensamos en estas imágenes terribles que vemos lamentablemente todos los días de los inmigrantes que están tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, para encontrarse en qué terrible que les espera. Pero tampoco olvidemos que, de vuelta, en muchos países, quizás cuesta un poco decirlo porque me van a decir sí, pero con un desempleo tan elevado como el que tenemos aquí no podemos hablar de estos temas. Bueno, en muchas industrias, por ejemplo en la industria de la tecnología, hace un par de semanas la Comisión Europea publicó un informe donde estima que de aquí al año 2030 se necesitan alrededor de 1 millón de personas con perfiles científicos, tecnológicos, de matemática e ingeniería. Nosotros en Forética hicimos estamos trabajando en este tema de las vocaciones científicas, y un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid mostraba que cada vez más en España, ¿qué estamos haciendo? Lo contrario, estamos estudiando leyes, ciencias sociales, periodismo, etcétera, que es, bueno, lo que yo también estudié, ¿no? Así que no voy a tirar en contra, pero sí interesante tener en cuenta que hay una necesidad. Y para muchos de estos puestos y estas habilidades, empresas en Europa hoy tienen que traer gente de afuera, porque esas habilidades no las consiguen. Entonces también el entender que estos cambios pueden ser una oportunidad, si bien también es un desafío y hay muchísimo por resolver. Imagínense que si esta sería toda la población de nuestro país, en el año 2004 el 25% de la población eran receptores netos de pensiones. En el año 2050 el 67% de la población, porque yo voy a estar ahí, espero, si es que existen todavía los sistemas de jubilaciones y pensiones en este país, vamos a ser receptores de pensiones. Entonces esto, cuando los gobernantes miran, se preocupan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar nuestros sistemas productivos, nuestra organización de la sociedad para que esto después no tenga consecuencias catastróficas para la sociedad? Cambio climático. Obviamente, si yo digo cambio climático, lo primero que quizás nos venga a la mente es el pobre oso polar que está allá lejos, en el Ártico o en la Antártida, que se está quedando sin lugar donde pararse, pero quizás si pensamos en incendios forestales como los que tenemos lamentablemente en este país todos los años, o inundaciones como las que han habido en Europa, pero también en este país todos los años, nos damos cuenta que es un desafío terrible y tremendo. Y les decía que este año es un año clave, porque como quizás saben, en el mes de diciembre hay una reunión de jefes de Estado en la ciudad de París donde se debe alcanzar un acuerdo global
sobre la limitación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que eso todo suena muy, muy técnico y muy científico, pero si esa conferencia, que es claro, no llega a un acuerdo que un poco reemplace lo que decía ese protocolo de Kioto que se firmó hace 20 años y ayudó a controlar dentro de todo las emisiones en algunos países, se estima que la temperatura global no se va a poder mantener dentro de un nivel de calentamiento de más de 2 grados centígrados. Todo esto de vuelta suena muy, muy a chino, pero el mensaje es que si en París, en diciembre, no logramos un acuerdo fundamental que nos haga pensar en cómo vamos a producir, transportar y vivir en el año 2100, las consecuencias, es decir, estos efectos climatológicos extremos se van a ver cada vez más y eso puede tener un impacto muy, muy negativo. De vuelta, quizás parece cosas que tienen que decidir nuestros gobernantes, pero para las empresas esto también es un riesgo que tienen que tener en cuenta. Si ustedes estuvieran fabricando cerveza, en algunos países quizás dejarían de hacerlo porque la posibilidad de hacer agua para fabricar esa cerveza va a ser tan costosa que no la van a poder hacer. También hay oportunidades en el cambio climático. Hay unos estudios fantásticos sobre la cantidad de puestos de trabajo que se pueden crear a través de las nuevas profesiones que tienen que ver con una economía baja en carbono. Pero bueno, de esto hay mucho para hablar. Y disculpen si paso alguna diapositiva de lado, no es porque quiera ocultarles nada, sino que si no, como les decía, no se van más. La igualdad, no creo que haga falta que se los diga, y esto no es solo en la China, es en todo el mundo y aquí en España también, y ese es otro de nuestros grandes desafíos. Pero hay otros problemas o otros fenómenos que también me parecen interesantes hablar. Entonces, cuando yo fui a la universidad, estudié y me hablaban de los recursos productivos y que esos recursos productivos eran la riqueza de las empresas y que la riqueza de las naciones también tiene que ver con esos recursos, el país que tenía el petróleo, el país que tenía las fábricas, etcétera. Bueno, todo eso está cambiando mucho, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien sabe qué es esto. Esto es una pistola, un revólver que confiscó la policía hace poco en Estados Unidos, pero que tiene de interesante que está hecho con una impresora 3D, ¿no? Entonces uno puede lamentablemente entrar en internet y conseguir la explicación de cómo se fabrica este producto y a través de una impresora 3D se puede crear. Suena fantástico, suena terrible obviamente, pero también suena fantástico, pero ¿qué significa esto para una empresa que hace cientos de años viene fabricando revólveres o lo que sea? El valor de ese conocimiento no es lo que le va a dar a la empresa, sino va a estar en otras cosas. No sé si alguna vez oyeron hablar de algunos de estos sistemas, pero probablemente todas las páginas web de todas las organizaciones, probablemente incluida la página web de FEADES, me animaría a decirlo, está hecha con alguno de estos lenguajes de código para páginas web. Estos lenguajes se pueden acceder gratuitamente, se bajan desde internet y uno los aplica. Entonces, ¿qué fue del negocio de empresas que creaban software y nos lo vendían por muchísimo dinero? Si ahora además las mejores maneras de generar innovación, nos decían ayer en Telefónica, tienen que ver con estos sistemas de open source, open standard y open innovation. Vivimos, como les decía, en un mundo con mucha tecnología, con unas aplicaciones de la tecnología fantásticas. Entonces yo ahora salí, no sabía cómo llegar, busqué el mapa de mi teléfono, me dijo cómo llegar, me dijo que mi vuelo iba a estar atrasado. Es decir, hay un acceso a la información fantástico. Pero no todo es así de simple y lineal, ¿no? Entonces este acceso a la información que tenemos, que es kilométrico, también tiene unos desafíos y muy serios, entonces tenemos que saber cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, obviamente es muy bueno tener acceso a toda esta información, pero también la gente tiene derecho a la privacidad y como saben, aquí en Europa ese es un tema serio y un tema que se toma con mucha seriedad, entonces no es un tema tan simple. Entonces, hasta qué punto llegamos, hasta qué punto esta tecnología o esto que se habla, que se habla
del Internet de las cosas, que son todas estas aplicaciones fantásticas de la tecnología, pero hasta qué punto queremos tener todo este tipo de información que solamente con mis huellas dactilares un microprocesador sea capaz de tener todo tipo de información sobre mis gustos, disgustos y sobre mi vida, ¿no? Entonces esto también es un cambio, es algo que las empresas lo tienen que tener muy en cuenta. Esto también es solo un ejemplo de este Internet de las cosas, que son unos sistemas de recolección de residuos que creas o no, ya se están aplicando también aquí en España, donde los basureros tienen unos sensores y a través de una aplicación tecnológica el señor o la señora que está conduciendo el camión de la basura le llega información sobre si ese contenedor o ese cesto de basura está lleno o no, para saber cómo hacer sus viajes de manera más eficiente, gastar menos dinero, emitir menos emisiones, generar menos ruido, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente unas aplicaciones fantásticas, pero sin sus desafíos. Este economista, sociólogo británico, Jeremy Rifkin, no sé si oyeron hablar de él, es un poco el que resume todos estos cambios que estamos viendo, ¿no? Que habla de este concepto de la economía del coste marginal, donde el valor, digamos, de las empresas que van a ser exitosas en el futuro, no va a estar en los productos que fabriquen, sino va a estar en el conocimiento que puedan generar y en la comunidad. Entonces, por eso yo les hablaba al principio de esta economía de la reputación, que es en lo que estamos viviendo, ¿no? Bien, sigamos. Y hay un montón de otros fenómenos más que quería mencionarles, como el tema de que durante muchos años pensamos que nuestra manera de conseguir energía era infalible, hasta que pasó algo como lo de Fukushima y nos dimos cuenta que eso que tuvo un efecto catastrófico en Japón también ha tenido sus impactos en Europa. Como saben, en Alemania están empezando a cerrar sus plantas nucleares. Entonces, como la sociedad, eso también está cambiando. La primavera árabe, un fenómeno muy interesante, de que se alimentó principalmente de mucha tecnología, de gente que a través de teléfonos móviles se comunicaba e incitaba a otros a salir a la calle. Y esto también nos demuestra que los cambios no solamente son económicos, sino que también son sociales y tienen unos impactos políticos muy importantes. Yo siempre la gente se ríe y me dice, ¿qué tendrán que ver estas dos personas con responsabilidad social, ¿no? Lo que es fascinante de un fenómeno y otro, Conchita Wurst. Yo no sé quién conocía a esta persona hasta el día que se hizo, hasta la noche esa de la Eurovisión, ¿no? En una hora y a través de redes sociales esta persona pasó a ser lo más conocido del mundo, ¿no? Se viralizó y todos sabemos quién era. En el otro extremo, cuando yo fui a votar hace un par de semanas, debo admitir que no conocía a esta señora, bueno, ignorancia mía sin duda, pero lo que es más interesante de la elección de Carmena es que su campaña fue lo totalmente opuesto a las redes sociales. Fue un tema mucho más de puerta a puerta, de boca en boca, y así logró el resultado que logró, ¿no? Entonces, de vuelta, si yo fuera un empresario, estaría viendo esto y diría, interesante cómo la forma en que yo puedo influenciar va cambiando y no es tan lineal y no es tan fácil como era antes, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Estamos cuando yo nací, creo que era de la generación X o la generación Y. Estamos con los millennials, ¿no? Los millennials son los jóvenes que nacieron a partir de la década del 80. Y dicen que los millennials son estos niños egoístas, porque generalmente tienen padres mayores y hay muchos hijos únicos, y que tienen la tecnología, ¿no? Los dedos ya tienen preparados para estar constantemente pegados a los aparatos de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que es interesante de esta generación de los millennials, que raros o no son los que van a estar dirigiendo nuestras empresas y nuestros países, ciudades, etcétera, de aquí a unos años, es que nos dicen que cuando tienen que buscar un lugar donde trabajar, no solamente les interesa que dar un buen salario
y que la máquina de café produzca un café decente, sino también les interesan cosas como qué tipo de valores tiene esa empresa, cómo se trabaja en esa empresa, se respeta a las personas en esa empresa o no. Esta encuesta es de Estados Unidos, pero sí nos muestra una tendencia de que también si uno quiere retener el mejor talento, tiene que tener cuidado y tiene que asegurarse que vaya a tener a la mejor gente, tiene que también pensar cómo esta gente quiere ser tratada. Y no necesariamente eso se satisface con un buen café o un buen salario a fin de mes. Sigamos. ¿Qué más? Teoría probablemente todos oyeron hablar de Rana Plaza, de este accidente terrible. Y esto es algo que obviamente tiene mucho que ver con la responsabilidad social y de las empresas, pero ¿qué fue lo interesante? Y no es porque quiera hablar bien o mal de las empresas cuyos logos he puesto en la diapositiva, sino que lo que a las pocas horas de que se había producido el accidente, ya estábamos investigando, porque vivimos en un mundo tan rápido, donde todo se mueve tan rápido, qué empresas españolas estaban comprando de proveedores que estaban en ese edificio, qué tenían, qué tipo de relación, con cuáles proveedores, qué tipo de actividad tenían en su cadena de valor, evaluar sus proveedores o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente que sacudió muchísimo a la industria textil, porque se habló mucho de los estándares que tienen estas empresas o no, al margen de que estas hayan estado involucradas o no. Y luego una serie de cosas que las sabemos todos. España duplica la tasa mundial de consumo de alcohol. Bueno, hay todos unos desafíos que tenemos como sociedad y que los tenemos que tener en cuenta. Del otro lado del océano tienen también sus problemas con la obesidad. Obviamente el desempleo juvenil es una de nuestras grandes tragedias, y eso es algo que también las empresas lo tienen que tener muy en cuenta, y que claramente lo que nos sucede en Forética es que cuando hablamos con las empresas y les preguntamos qué están haciendo en relación al empleo, lo que más nos dicen que están haciendo es: no, estamos tratando de crear empleo, porque eso es lo que la gente nos pide. El gran desafío es que creemos empleo. Sí, pero también es importante qué tipo de empleo y con qué características, cómo se está, al igual que creando empleo para mañana, cómo se están fomentando habilidades que el mercado laboral va a necesitar de acá a 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, no es simplemente, no es obviamente para nada por desmerecer empresas que están haciendo mucho trabajo por emplear y emplear a jóvenes, sin duda. La igualdad, problemas de desigualdad de género, que es un gran problema, y no sé si todos pueden leer, pero habla de el hecho de que es un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers sobre la desigualdad de género que hay en las empresas, sobre todo en lo más alto de las empresas. Como ustedes quizás saben, la Comisión Europea puso un objetivo que para grandes empresas deberían tener una meta de un 40% de su consejo directivo, de su comité de dirección, su junta directiva conformado por mujeres. En España esa cifra es del 16,6%, así que bueno, obviamente todavía hay mucho por hacer. Pero también es un desafío, porque no es tan fácil decir, bueno, vamos a poner X cantidad de mujeres, porque tiene que ver sobre cómo se promueve la igualdad y cómo se gestiona la igualdad en las empresas. Esto lo vamos a pasar. Corrupción, bueno, es el gran de nuestros días, y es algo que también afecta a las empresas. Lo más interesante a mi criterio del caso FIFA no fue el hecho de que si había corrupción o no, que eso quizás hasta es anecdótico, pero interesante la reacción de uno de los patrocinadores principales de FIFA, de Visa, que amenazó con retirar su patrocinio de las actividades de FIFA si se continuasen a sacar a luz casos de corrupción. Bueno, interesante, esta mañana leía que también algunas de las empresas están siendo investigadas, pero bueno, ahí esto es como la historia de nunca acabar. Les hablaba de la economía colaborativa, que es un gran fenómeno, pero que sin duda tiene sus desafíos. No todos estamos de acuerdo, es súper controversial, pero es muy interesante sobre cómo hay distintas maneras ahora de generar oportunidades de negocio y de generar valor a través de distintas iniciativas.
Hay una que, bueno, supongo que habrán oído hablar de Uber o de Airbnb, de estas que al fin y al cabo las empresas no tienen nada, simplemente lo que tienen es una plataforma tecnológica para conectar a gente y nada más. Streetbank es una que la descubrí, que se usa mucho en Londres y el concepto era muy simple, era ¿qué sentido tiene que yo compre un martillo que probablemente voy a utilizar cuánto? ¿5 minutos? No, es poco. 20 minutos al año, puede ser, más o menos, que utilice un martillo y que mi vecino tenga otro martillo y el de al lado tenga otro martillo más, si yo supiera que si lo necesito puedo tocarle la puerta, pedirle que me preste su martillo y un día voy a necesitar una escalera para alcanzar ese estante alto que también de vuelta yo probablemente la use una vez al año o 2 veces al año y quizás lo podemos compartir. Y eso se trata de Streetbank. Es una plataforma donde la gente dice qué es lo que tiene, qué es lo que puede poner a disposición de sus vecinos y de la comunidad. En España hay unas microcomunidades de Streetbank, pero no está tan avanzado lamentablemente. Pero esto es para dar un ejemplo de que también hay fórmulas que no tienen que ver con quizás con regulación, mientras que hay otras que sí requieren regulación, requieren mucho sobre cómo se pueden implementar. Entonces, la pregunta es, pero todo esto no es un poco contradictorio, es decir, primero hablamos de que las empresas tienen una misión, la misión de las empresas es crear valor y hasta aquí llegaron, ¿no? Y tenemos un poco una idea de que son todos como malos, ¿no? Y las empresas están aquí para extraer recursos y generar riqueza para otros y probablemente esa ha sido la visión durante mucho tiempo sobre qué percepción podemos tener de las empresas y este señor Milton Friedman, que estoy seguro que todos lo hayan oído, que estudiaron economía en algún momento de su vida, era el padre de esta visión, ¿no? La única responsabilidad social que tiene una empresa es crear valor a sus accionistas, a sus dueños, y ese es el único valor. ¿Cómo ha funcionado un poco la sociedad? Que quizás tenemos otros modelos. Déjenme detenerme un segundo. Hace más de 100 años, 2 hermanos en Inglaterra de vuelta crearon una fábrica de jabones. Y eran un poco revolucionarios, por así decirlo. Eran protestantes y tenían una visión derivada un poco de su ética, de que eso de generar y acumular riqueza no era lo ideal, y que si compartían algo de esa prosperidad, no hablaban de riqueza con los trabajadores, eso los podía hacer más eficientes, más productivos y más involucrados en lo que estaban tratando de hacer. Bueno, un concepto que después derivó en todo lo que fue esa visión paternalista de la empresa de hace muchos años. Pero lo que era interesante es que estos 2 hermanos después se llamaron Unilever, y crearon una empresa que hoy se llama Unilever. Y lo que es muy interesante es que después de haber pasado por muchísimas iteraciones, y me fueron a preguntar, dar un ejemplo de una empresa que sea un paradigma en todo este tema de la responsabilidad social, es Unilever, porque tiene toda una estrategia de cómo la responsabilidad social es parte de su negocio. No es 100% perfecta, eso lo podemos comentar, ¿no? Pero sí al final un poco está viendo sus raíces en esa valoración, ese concepto de responsabilidad social que tienen. Por eso me parecía interesante. Pero volvamos a Friedman y de esa responsabilidad social, que es solamente el retorno al accionista. Michael Porter, que estoy seguro que es otro que también hayan oído o hayan visto alguna vez, fue un poco que nos hace y dice, estas empresas, si no son capaces, y él establece esta teoría de la creación de valor compartido, ¿no? Entonces, si hay un elemento que me gustaría que se lleve de hoy, es esta idea de creación de valor compartido. Lo que dice Porter, que durante muchos años era muy allegado a la filosofía de Friedman, es que si la empresa no es capaz de generar valor, tanto para sus dueños y accionistas como para el resto de la sociedad, no va a ser una empresa exitosa y su modelo de negocio a largo plazo no va a funcionar. Y eso es todo lo que él decía muy simplemente, y que quizás sea una buena definición de responsabilidad social. Bien.
Vamos a esta. Ya un poco para esto de responsabilidad social de una manera un poco más técnica. Antes nos presentaron una definición. Nosotros utilizamos esta porque es la definición, digamos, oficial de la Comisión Europea. Me gusta porque habla de la responsabilidad social como la responsabilidad de las empresas hacia sus impactos en la sociedad. Entonces, es el entender que la empresa tiene un impacto, vamos a ver de qué tipo y cómo lo clasificamos, etcétera, pero que ese impacto es responsabilidad de la empresa y que lo tiene que gestionar de cierta manera. Por eso, lo que me gusta de esta definición es que habla de vuelta, de esa idea de tratar de crear valor compartido para todos, para los accionistas y para la sociedad, pero que a su vez es una diferencia competitiva y es una diferencia que puede ser beneficiosa para el negocio, ¿no? Porque durante muchos años, incluso desde la Comisión Europea, se habla de responsabilidad social como algo que, bueno, lo tienen que hacer las empresas porque tienen que ser buenas con el medio ambiente y tienen que ser buenas con la comunidad y tienen que ser buenas con los discapacitados y tienen que ser buenas con todos. Pero no necesariamente se está hablando de que a veces hacer eso también es bueno para el negocio y que la mejor teoría de la responsabilidad social es una donde todo eso esté en equilibrio, porque si no olvidamos que al fin y al cabo esa es la misión de la empresa, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos en responsabilidad social, y ahí entra el problema de las dimensiones y qué es y qué no es responsabilidad social, pueden entrar millones de cosas. Cosas como estas, ¿no? Como la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. ¿Qué estándares de salud y seguridad tienen las empresas? ¿Cómo se cumplen o no se cumplen? Ahora más adelante vamos a hablar del tema de salud y salud mental, si nos da el tiempo, pero no simplemente el hecho de que haya una bonita política de responsabilidad social pegada a la pared y que eso diga los empleados deberán ser sometidos a formación sobre los accidentes, bueno, ese tipo de cosas, sino que haya empresas donde hay realmente una cultura de la seguridad en el lugar de trabajo, que es algo fundamental. Empresas que promueven no solo la salud de sus trabajadores, sino también el bienestar, y eso ya vamos a hablar en un ratito. Temas como el de no qué trabajo, sino cómo trabajo. Entonces, la conciliación, que es una expresión que suena muy bonita, y el otro día estaba hablando con alguien y me decía, ¿estás conciliando? Bueno, no, la verdad es que estaba trabajando. Pero a lo que va el tema de la conciliación es que, de vuelta, no es simplemente adaptar la manera en la que trabajamos así porque sí, sino o porque tenemos la tecnología a nuestra disposición, sino porque está comprobado, hay un informe que hizo Repsol hace unos años, que es el libro blanco sobre la conciliación laboral en España, que está comprobado que las medidas flexibles de trabajo tienen un impacto positivo en la productividad y en la motivación de los empleados. Entonces no es simplemente la empresa diciendo, bueno, lo hacen para que bien con los empleados, sino lo hacen porque egoístamente tienen comprobado, tienen la percepción, sino de que esto puede ser muy positivo para ellos, que el hecho de que el trabajador se sienta más cómodo porque puede tener cierta flexibilidad en el cómo trabaja. Condiciones de pago, bueno, eso es algo que uno piensa, bueno, pero esto no es responsabilidad social. Sí lo es. Lo es en tanto y en cuanto es entender de qué manera las empresas tratan de ser más creativas en la manera en que se recompensa a sus trabajadores, si todos hacen lo mismo indistintamente del trabajo o el esfuerzo que hagamos, o si se evalúa nuestro rendimiento, empresas en las cuales, por ejemplo, la recompensa también tiene otros beneficios no monetarios, como puede ser el acceso a acciones de la empresa, etcétera, etcétera. Eso también es una manera que al fin y al cabo las empresas tratan de hacer para retener el talento, y ese es otro de los grandes desafíos que tienen las empresas hoy, ¿no? El retener el talento y de qué manera lo hacen. A veces no siempre tiene que ver con condiciones de pago. Pero esta imagen también me hace pensar en las condiciones de pago de las personas que trabajan a lo largo de la cadena de valor de la empresa. Entonces, ¿cómo se asegura la empresa que los proveedores de sus proveedores están siendo recompensados de la manera en que corresponde? Entonces, ese sí es un gran desafío. El tema de cómo la empresa puede comunicar
hacer publicidad, como lo hacen todos, también tratando de promover ciertos mensajes de comportamiento responsable. Súper controversial, eso sin duda lo podemos comentar más adelante, porque hay mucho trabajo en este tema, sobre todo en la industria de las bebidas alcohólicas, sobre cómo también el marketing y la comunicación y la publicidad tienen que seguir ciertos estándares, y a veces se puede utilizar el nombre de la empresa para transmitir este tipo de mensajes que a la larga están diciendo probablemente consume menos de mi producto. Pero bueno, no siempre todos están de acuerdo y no siempre lo ven como algo positivo. El voluntariado corporativo es algo que, el voluntariado, por así decirlo, es algo que muchas empresas cada vez hacen y hacen más. Y es algo muy interesante. De vuelta, no solamente entendido el voluntariado como el hecho de que, uy, qué bueno, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a un centro de acogida de refugiados y vamos a pintar las paredes del salón para que quede bonito y así yo me siento bien conmigo mismo y se me deshace un poco esa culpa que tengo porque hay mucha desigualdad y pobreza en este mundo, sino que desde la perspectiva de algunas empresas, el voluntariado lo tratan como una herramienta más de desarrollo de las personas. Entonces, en algunas empresas el tema del voluntariado lo trabajan, por ejemplo, para desarrollar espíritu de equipo, para desarrollar habilidades de liderazgo, para desarrollar habilidades de negociación, de comunicación, habilidades interpersonales, etc. También se utilizan este tipo de actividades, a veces con un impacto mucho más. ¿A qué estoy yendo? Por supuesto que el impacto que tiene en la organización que se beneficia de ese voluntariado es fantástico y es buenísimo, pero quizás sea mejor aún cuando también hay un beneficio para la persona que está haciendo el voluntariado y para la empresa que permite y provee ese espacio.